Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Pedro. Gloria que vive. Dice el libro de Segunda de Pedro en el capítulo número 2. Vamos a leer 3 versículos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también, aleluya, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aleluya. Oremos al Señor, mis hermanos. Escucha, Señor, mi oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la lectura de su palabra. Permítanos, Dios, en este momento aprender de tu palabra. Tu palabra es medicina a nuestros huesos. En estos momentos, Rey, te rogamos pueda abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Lo pido por la fe, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al que vive. Oh Dios de mañana, me presentaré. Bendito el nombre del Señor. Mis hermanos, hoy día vamos a hablar conociendo los falsos maestros. Como no todos los días son iguales, yo sentí en mi corazón hablar acerca de ello, ya que a veces nosotros como cristianos no reconocemos a los falsos maestros. Yo quiero que usted entienda que el libro de Pedro, para entender un poco cómo llegar a comprender quiénes son los falsos maestros y cuáles son sus características, quiero relatarle a usted que, como estamos en el libro de Segunda de Pedro, hay una primera carta. La primera carta dice, en el primer versículo de la primera epístola, Pedro declara que su mensaje estaba dirigido a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son nombres antiguos de algunas provincias que los romanos organizaron en su imperio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los lugares citados están en la región norte de la actual Turquía. Había iglesia establecida en toda aquella región por el esfuerzo de los denodados, aleluya, misioneros de aquella época, llenos de fe y de poder pentecostal. La mayoría de los habitantes de aquella región eran de origen gentil, pero esto no excluye el hecho de que parte de ellos eran judíos. Sin embargo, como podemos notar, el énfasis en la epístola recae sobre lo que ellos comenzaron a hacer y no sobre lo que originalmente eran. Bendito sea al que vive. La primera carta nos hace suponer que los cristianos estaban sufriendo mucho en aquella ocasión. No se sabe a ciencia cierta la naturaleza de ese sufrimiento. Tal vez no fuera una persecución oficial al cristianismo, pero sí algunos tipos de hostilidades comunes y locales contra aquellos creyentes. Bendito Rey. En la segunda carta de Pedro, la cual comenzamos a leer, está dirigida a los mismos lectores. Entre una carta y otra ocurrió un cambio de circunstancia en cuanto a aquellos cristianos. La primera carta sirvió para prepararlos para el sufrimiento. A cambio, la segunda, aleluya, sirvió para advertirles contra los falsos maestros. Estos falsos líderes en medio de la iglesia se parecían a los falsos profetas del Antiguo Testamento.
cuyas enseñanzas se caracterizaban por el engaño, la arrogancia y la mentalidad carnal apartada de Dios. ¿Cómo reconocer, hermanos en el Señor, a los falsos maestros? Porque parece que nosotros, como hijos de Dios, todos los que hablan de Dios, ya sea en las redes sociales, ya sea en la televisión, ya sea en los canales cristianos, parece que todos fueran hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro comparó a los falsos maestros que asolaban a la iglesia en su época con los falsos profetas que en el antiguo Israel perturbaban al pueblo de Dios con sus desvíos y mensajes mentirosos. Aquellos herejes como los de hoy se acercan al rebaño solo con interés personal, sin compromiso alguno con la vida santa que debe ser característica de hombre de Dios. Si los hombres que usted escucha predicar no le predican acerca de la santidad, entonces algo está mal. La condenación de esos hombres malignos es segura y terrible. Todo aquel que introduce herejías destructoras en la iglesia trae repentina destrucción sobre sí mismo. Tales personas serán juzgadas, aleluya, pronto por todo lo que hacen contra Dios mismo. Si usted escucha a un hombre, a una mujer, hablar más de la forma de ofrendar, ya sea en dólares o en dinero, y empieza usted a escuchar cosas que le acomodan a su forma de vestir, a su forma de hablar, pero no le enseña la santidad de Dios. Y disculpe, hermano, amigo en el Señor, que lo repita, pero la santidad conviene a la casa del Señor. Gloria al que vive. Desde los orígenes de la iglesia, los falsos maestros han perturbado al pueblo de Dios, diseminando herejías y han hecho que se aparten de los caminos del Señor muchos creyentes incautos. Es necesario y urgente que el pueblo santo de Dios esté con los ojos abiertos, bien abiertos, para que no sea engañado, aleluya, el pueblo por esos emisarios del infierno. Es preciso que los salvos tengan discernimiento y conozcan sus principales características y modos de actuar. Por lo general, los falsos maestros tienen gran interés por la popularidad. Viven en busca de beneficios y mantienen un modo de vida caracterizado por la lujuria, además de ser atrevidos, arrogantes y blasfemos. Su mensaje es fingido y por lo regular niegan al Señor Jesús que lo rescató. La iglesia del Señor no puede dejarse llevar por esos habilidosos enemigos de la obra. Tenemos que, aleluya, combatirlos, y refutarles severamente con la palabra de Dios. La iglesia debe buscar santidad de Dios. Una iglesia que no busca santidad de Dios, amigos, hermanos en el Señor, está totalmente perdida. Por eso nosotros siempre decimos que los predicadores, aquellos que exaltan supuestamente a Dios, pero en medio de esa exaltación quieren ser ellos exaltados, entonces dejan al Cristo de gloria. Usted sabe, hermano, usted conoce el tema que estamos hablando. Por eso yo quiero profundizar. El Señor ha movido mi corazón para profundizar, para conocer los falsos maestros. Y ojo que no son cualquier persona, son falsos maestros. Estamos hablando de no cualquiera, hermano. Son aquellos que conocen. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios viene siendo perturbado por falsos profetas. Son hombres astutos que dicen ser auténticos portavoces de Dios. Sin embargo, su mensaje prueba que son impostores que tratan de desarraigar y desviar al santo rebaño lejos de la verdad y del pastor supremo. Aleluya, del pastor supremo, provocando dudas y desórdenes de todo tipo. Dios no deja que se burlen de él. ¿Alguien dice amén? Esos obreros de iniquidad recibirán en el juicio del Todopoderoso el galardón de la injusticia y perecerán en su propia corrupción. Es un tema delicado, hermano, porque esto va en contra de lo que nosotros conocemos.
Por eso profundizar en lo que son los falsos, hoy día profetas, falsos maestros, falsos líderes que predican, puede herir nuestras susceptibilidades, aleluya, puede herir nuestras emociones, puede herir, aleluya, nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros? Así como, aleluya, en el Antiguo Testamento surgieron falsos profetas que desviaban al pueblo de Dios, muchos falsos maestros se infiltraron en la iglesia en el inicio de la era cristiana, conturbándola y, aleluya, y causando gran estrago. Hoy la situación no es diferente. Hay falsos obreros esparcidos por todos lugares. Debemos estar alerta para que no seamos engañados por enseñanzas erróneas. Con el propósito de advertirnos, la palabra de Dios nos presenta varias características que facilitan la identificación de los falsos profetas o de los falsos maestros. En primer lugar, los falsos maestros tienen interés en la popularidad. Los falsos profetas descritos en el Antiguo Testamento estaban más interesados en ser populares. No era de su interés decir la verdad. Hablaban para agradar al pueblo, anunciaban y tenían visiones de paz cuando Dios decía, aleluya, que no habría paz. Si usted recuerda, en los tiempos del rey, aleluya, Acab, Sedequías, el falso profeta, afirmó que Israel vencería a los sirios. Micaías, el profeta de Dios, predijo el desastre si Acab iba a la guerra. Como Sedequías, aleluya, era popular y su mensaje agradable, Acab no se atemorizó. Salió a la guerra contra los sirios y murió trágicamente. Usted lo puede estudiar en Primera de Reyes, capítulo número 22. Algo parecido ocurrió en los tiempos de Jeremías, según Jeremías, capítulo 28. Una de las características de los falsos maestros es que les dicen a los hombres lo que les agrada y nunca mostrarles la verdad de Dios que necesitan. Su meta es la popularidad y su criterio el aplauso. Yo he visto que algunos hermanos que nosotros conocemos comparten mensajes de hombres que nosotros conocemos que son falsos maestros. Y con el respeto que me merecen, no los falsos maestros, sino mis hermanos que compartimos siempre, no voy a nombrar los nombres de esos falsos maestros, porque se van a dar por aludidos, pero con el respeto que me merece, hermanos en el Señor, usted tiene que saber a quién comparte en su Facebook, a quién escucha, hermano. Porque hoy día yo me he dado cuenta, y la gloria del Señor, y quien les habla es un siervo del Señor, con mucha humildad se lo digo. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Tenemos que tener un tremendo cuidado. ¿Qué estamos oyendo con nuestros preciosos oídos? Porque lo que entra al corazón, aleluya, queda atesorado en el corazón. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca. Y si usted atesora en su corazón mensajes de hombres corruptos que venden la palabra, que solamente son populares para ser conocidos, para que el nombre del Señor, entre comillas, sea conocido, pero entre medio ellos son los primeros, los que están ahí, en primera fila del aplauso. Entonces, cuando usted hable acerca de Dios, va a hablar lo que la doctrina de ese hombre o de esa mujer dijo, y no lo que está realmente en el corazón de la palabra de Dios, que es hablar de Cristo. ¿Dice amén? Aleluya. La segunda característica de estos falsos maestros es que buscan beneficios personales. Dice Miqueas capítulo 3 versículo 11, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Escuchaba a un falso apóstol que decía, mientras más ofrendes, más rápido Dios te contesta la oración. Y veía que la gente se acercaba hacia las gradas del púlpito y llevaban dólares, llevaban mucho dinero. Y ese falso profeta, ese falso apóstol, ese falso maestro le decía, tu oración ya viene respondida.
Pero la gente que no tenía dinero, no tenía dólares, no recibía respuesta a la oración. Entonces, el corazón de este mensaje, hermanos en el Señor, es primero aprender. Segundo, identificar quién es un falso maestro. Y en tercer punto, que usted entienda que tiene que librar su alma de caer en el engaño del error. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, Miqueas 3:11 dice: sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene, según Tito 1:11. Divulgan la piedad como causa de ganancia, haciendo del cristianismo una actividad comercial, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Y a veces nosotros los cristianos hacemos broma y decimos: toma, aquí hay un chicle santo. Había un hombre rociando con una manguera agua. Había otro hombre que decía: ¿sabe qué? El Señor, como ustedes son ovejas, salgan de inmediato todo lo que siente la presencia del Señor, y en el patio del templo vayan y coman pasto. Y los hombres salían a comer pasto, hermano. Eso no es buscar santidad. Por eso que mi corazón está dolido con muchos que yo conozco, hermano. No que ellos me hayan hecho algo a mí, sino que como gente de años, hermano, no comprende, no entiende lo que es buscar santidad. Y no que ellos hablen con uno, sino que lo que postean, lo que hablan. Porque si yo comparto algún link de algo que yo considero bueno, y según la escritura está malo, entonces en nuestro corazón algo está fallando. Y la iglesia del Señor no puede en estos tiempos darse el lujo de seguir hombres corruptos, hermano. Usted no puede darse el lujo de seguir a ciertos apóstoles que han llegado a tener un título porque se autonombran. Sí, amigos en el Señor, la gente se autonombra un título. Por eso que cuando la gente dice: no, él es un... y lo nombran todos los títulos, y parece que tuviera que llevar una maleta para puros títulos. Por eso me encanta mucho lo que dijo un testimonio de un pastor que el Señor ya está en su presencia, que en septiembre del año pasado falleció. Y él dice en un video de 4 minutos, hermano, que él, estando más de 60 años como ministro, aleluya, él podían haber ofrecido todos los títulos, podía haber llegado a ser apóstol, obispo, presidente. Lo único que decía: Señor, yo quiero ser un simple pastor de ovejas, pero un pastor verdadero. Porque a veces los títulos, amigos en el Señor, hay mucha gente que está detrás de un título. Y no estoy en contra de aquellos que merecen. Y no es la parte merece, esa palabra no es como tener un tipo de orgullo dentro de nuestra vida, sino que la gente no cree a la palabra por el mal testimonio de nosotros. Con dolor tuve que escuchar a un joven decirle otro día, hace algunos días atrás: yo no le creo a ningún cristiano. Un niño nacido y criado en la iglesia, hermano. No le creo a ninguno. Porque somos, muchas veces, y me pongo en primer lugar, predicamos y no practicamos. Y a veces identificamos los falsos maestros y nosotros somos falsos cristianos. Por eso que este tema así no le gusta a la gente escucharlo. A la gente no le gusta estudiar. Los falsos maestros trataban de sacar provecho de sus actividades religiosas. Atrapaban a los incautos con su evangelio corrupto y convertían eso en una fuente para ganar dinero ilícitamente. Se escribieron epístolas como Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, la epístola de Tito, Segunda de Pedro, la epístola de Judas y las 3 epístolas de Juan contra esos falsos maestros. Sí, hermano. Se escribieron Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, la epístola de Tito, Segunda de Pedro, la epístola de Judas y las 3 epístolas de Juan contra estos falsos maestros. Por eso usted va a encontrar en estos libros que yo mencioné palabras duras hacia estos hombres. Sí, hermano, palabras severas. Porque ¿qué otra palabra merece un hombre que habla falsedades de Dios? Y el propio Espíritu Santo los rebaja, los humilla. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es del Señor. ¿Usted reconoce que la gloria es del Señor? Sí, nosotros reconocemos que la gloria es del Señor. Otra característica de los falsos maestros es que llevaban una vida disoluta.
En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, lo que hemos leído, el término disoluciones, yo quiero leérsela por favor. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bendito sea el nombre del Señor. El término disoluciones equivale a prácticas libertinas. O sea, le permitirán hacer lo que usted quiera hacer dentro de la iglesia y usted encontrará ese líder. Este líder sí es a la pinta, como decimos en Chile. O sea, este líder sí que vale la pena seguirlo. Este líder sí que vale la pena o premiarlo. Vamos, en vez de ofrendar, vamos a diezmar grandes sumas de dinero. Total, Él nos permite, no nos dice nada si nos ve fumando. No nos dice nada si nos ve drogado. No nos dice nada si en la iglesia el día domingo vamos, como que vamos a jugar fútbol, como que vamos a jugar básquetbol. No nos dice nada, total. Esa es la característica de los falsos maestros. Porque, aleluya, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto indica que los falsos maestros se entregaban a las depravaciones sexuales y a otras prácticas y hábitos abominables. Por causa de la inmoralidad de ellos y de sus muchos seguidores, se estaba difamando al cristianismo. Lo mismo ocurre hoy, cuando vemos en la televisión y en los periódicos a falsos obreros acusados de inmoralidad. Los no creyentes, al tener conocimiento de eso, acaban generalizando y por causa de la conducta inmoral de algunos, se difama a todos. En nuestro país es común decir o escuchar, perdón, yo no quiero ir a la iglesia por causa de ese. Y usted conoce a ese que ha sido motivo de difamar el evangelio. Usted no tiene argumentos para contrarrestar eso. Y usted lo sabe muy bien, en su país también pasa lo mismo. Usted sabe de líderes corruptos que a través de la disolución engañan al pueblo. La Biblia dice que en diversas circunstancias el nombre de Dios fue blasfemado por causa de la vida indigna de muchos entre su pueblo. Pedro ya había abordado ese asunto en su primera epístola. Por eso que en esta segunda carta nos habla de una forma certera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ellos van a negar al Señor que los rescató. ¿Se ha fijado que hay muchos? Si usted investiga lo que nosotros estamos hablando en esta hora, si usted googlea algún tipo de información de falsos profetas, se va a dar cuenta que ellos nunca hablan de presencia del Señor. Nunca hablan de santidad. Hablan que nos va a ir bien. Hablan que las cosas pueden ser mejores en las manos de Dios. Puede ser que tú estés pasando el proceso, pero va a venir Dios y te va a ayudar. Pero no hablan de que muchas veces nosotros nos equivocamos porque no queremos buscar de Dios. Y digo, no queremos buscar de Dios. Cuarta característica, eran atrevidos, arrogantes y blasfemos. Los falsos maestros no tenían el menor respeto por nadie. Blasfemaban de las cosas celestiales y no respetaban a las autoridades eclesiásticas. Eran presuntuosos y no vacilaban en desafiar a los hombres o incluso a Dios. Andaban arrogantemente por sus propios caminos, sin importarle cuál fuera el resultado de sus actos pecaminosos. Es posible que ya usted se haya encontrado con personas con esas características. Amigo, huya de inmediato de ellas. Pero usted tiene que hacer caso, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, versículo 10 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuáles son las características de ellos? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Bendito sea el que vive. Gloria al que vive. Se da cuenta que estos temas no
no es grato escucharlo. ¿Sabe por qué al hombre no le gusta escudriñar, no le gusta escuchar cuáles son las características? Porque es fácil. Nosotros, lamentablemente, la enseñanza profunda, el conocer las características de los falsos maestros, para que usted lo identifique, amigo. ¿Se ha fijado cuando la gente dice hay una enfermedad que nadie la conoce, pero cuando usted vea que tiene fiebre, cada vez que usted vea que no puede respirar, entonces eso es característica de esa enfermedad? Es lo que estamos hablando ahora. Cuando usted vea estas características en hombres que supuestamente hablan de Dios, usted tiene que identificar que eso es un peligro para usted. Por lo tanto, usted tiene que, ¿qué hacer? Apagar el receptor, cambiar. Y si usted es de los valientes, aleluya, póngale ahí, hijo del diablo más que de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuál es el mensaje que ellos entregan? Porque vimos algunas características de estos falsos maestros, pero ¿cuál es el mensaje que ellos entregan? Primero, es un mensaje fingido. Los falsos maestros nunca entraban en una comunidad diciendo claramente quiénes eran y en qué creían. Se mostraban astutos, procurando afirmar el pie, aleluya, antes de decir su posición. El término original usado en el versículo 1 corresponde a actuar secretamente con maldad. Eso implica que no actuaban públicamente, sino que enseñaban en cultos privados, clandestinos, incluso en los hogares. Pablo también nos advirtió respecto a aquellos que entran en las casas de los creyentes para enseñar otra doctrina y apartar a familia entera de la verdad, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Así actúa el espía y el traidor con el propósito de perjudicar y destruir, ocultando su verdadera intención. Aquellos eran maestros que, por un espíritu de ganancia, comerciaban con el evangelio. Transmitían enseñanzas atrayentes, pero erróneas, a cambio del dinero de sus víctimas, a fin de fomentar aún más sus ministerios y mantener su lujoso estilo de vida. Ellos no se presentan como adversarios del cristianismo. Por el contrario, aparecen como los más refinados frutos de la iglesia cristiana. De forma insidiosa, inconsistente e imperceptible, a las personas se les va seduciendo y apartando de la verdad. En cierta ocasión, el Señor reprenda al diablo. En cierta ocasión, un hombre satanista entró a una iglesia. Él tenía apariencia de piedad, entró vestido comúnmente, pero con su corbata, su terno. Empezó a asistir a la iglesia, aceptó a Cristo. El pastor confió en él. Este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo sé tocar instrumentos. El pastor no tenía jefe de coro, lo puso como jefe de coro, se sabía las alabanzas. Luego de esto, después pasaron un par de meses, lo puso de diácono. Y después de diácono, él empezó a dar órdenes de parte del pastor. Y nadie sabía en la iglesia que él era un satanista. Después de 6 meses, estando ya en la iglesia, toda la gente lo quería. Él empezó a dirigir las alabanzas y empezó, en vez de cantar 5, empezó a cantar 3. La gente emocionada por su voz, bonita voz. El pastor lo dejó en cargo de la oración. Las oraciones siempre duraron 1 hora, 2 horas. Él dijo, no, con media hora está bien. Y la verdad es que dijo, a lo mejor no tenemos que orar en media hora, tenemos que orar 10 minutos, pero hagámoslo en la casa. Si ustedes también pueden orar más cómodo, no venga, total, es invierno. Para hacerle la historia más corta, el diablo se metió a través de él porque era un satanista y la iglesia fue destruida. Porque su mensaje, la voz suave, la voz que dirige, por eso los líderes que dirigen las alabanzas tienen que ser hombres consagrados. Los que predican tienen que ser hombres separados. Los que hablan de Dios tienen que ser hombres santos. Sí, hermano, estamos en un cuerpo pecaminoso. La carne tiende a caer en el pecado. Tiende, pero no es aleluya, un ámbito predominante. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Usted tiene que tener la intención de buscar de Dios. Si usted no busca de Dios, amigo, es como cuando usted le dicen, ¿sabes qué? Te damos un puesto de trabajo. Este puesto de trabajo te va a costar, si tú trabajas bien y te portas bien, de aquí a 3 meses te podemos ascender. Pero tienes que llegar todos los días a las 7 de la mañana y tu trabajo termina a las 6 de la tarde. Y por ese horario que tú trabajas y haces las cosas bien, te vamos a entregar 600,000 pesos. Usted dice, la verdad, estoy de acuerdo, quiero ganarme ese dinero.
Y cuando se gana ese dinero, usted dice, la verdad es que he hecho las cosas bien, así que como ya me tienen estima, ahora voy a llegar atrasado, total, hago falta. Pero sin embargo pasa el tiempo y ese patrón le dice, ¿sabe qué? Ya no quiero que usted trabaje en ese puesto de confianza porque nosotros le dimos confianza y usted abusó de esa confianza. A veces la gente en la iglesia abusa de esa confianza. Y el Señor nos pagó a todo un denario y nos está pagando un denario. A todos el Señor nos pagó con la sangre, aleluya. Y entiendes el tema. Los falsos maestros siempre, aleluya, van a llegar de una forma que usted no se dé cuenta de que está escuchando un mensaje erróneo. Ellos tenían un mensaje fingido y tienen un mensaje fingido. La segunda característica es que niegan o negaban al Señor que lo rescató. ¿Usted se ha dado cuenta de que hay gente que no nombra el proceso de llegar del mundo y vivir en santidad? No veían valor alguno en la muerte de Cristo como expiación definitiva por el pecado. Muchos de ellos afirmaban que la naturaleza humana de Cristo era ilusoria. Su vida como hombre era solo una ficción y los sufrimientos de Cristo no fueron reales, invalidando así el valor de la expiación efectuada por él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que es la naturaleza humana de Cristo? El Hijo de Dios reunió la naturaleza divina y humana. Siendo hombre, sintió el peso que aflige a los mortales, pero sin cometer ningún pecado. Y a mí me encanta el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, porque Él viene en forma humana. Él nace de una forma, aleluya, Él fue engendrado de una forma sobrenatural, pero nace de forma natural. Él crece amamantado por su madre biológica, pero en el transcurso de su vida hasta comenzar el mensaje de la cruz, aleluya, el evangelio del Señor Jesucristo, cuando Él lo comienza como un verdadero joven, pero Él se somete a la obediencia del Padre. Así como usted y yo nos obedecemos a la palabra de Dios. Si nos sometemos a la palabra de Dios, obedecemos. Y el Señor dio su vida a la cruz del Calvario por usted y por mí, y eso lo sabemos de memoria. Pero el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, el que en esta carne se puede vivir en santidad. Por eso Él va al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, y desciende sobre Él como una paloma, el Espíritu Santo como paloma. Y se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado. Aleluya. Cuando usted y yo reconocemos a Cristo, vamos, aleluya, a las aguas del bautismo, no desciende como una paloma, desciende una llama de fuego, aleluya, una flama que quema nuestros pecados. Pero en esta carne se puede vivir en santidad. Usted me dice que me cuesta, hermano, pero obviamente le va a costar. Si para llegar al cielo no es fácil, amigo. Usted tiene que reconocer a Cristo para vivir en santidad, hacer cosas diferentes. Usted tiene que sentir hacer las cosas diferentes. Usted tiene que tener el anhelo de hacer las cosas para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al que vive. Nosotros tenemos que refutar el mensaje de los falsos maestros. Los falsos maestros negaban la doctrina de la expiación de Cristo como algo que tiene valor para el retorno del hombre a Dios. Para ellos, Cristo no era un Salvador todopoderoso, sino que era solo uno de los que contribuyeron a la salvación de la humanidad. No veían ningún valor en su muerte como expiación definitiva por el pecado. Su mensaje contrasta con el del Nuevo Testamento, que presenta a Cristo como el Salvador de todos los hombres. Aleluya. Cuando usted escucha a una persona, como los testigos de Jehová, como aquellos que no se consagran, aleluya, a reconocer que la muerte vicaria del Señor, que Él se puso en propiciación por nosotros, que Él expió los pecados en Él, aleluya, y que por su llaga fuimos curados. Oh, gloria al que vive. Cuando usted escucha a esa gente que no glorifica a Cristo, no destaca la deidad de Cristo, sino que lo llevan y lo limitan, aleluya. Por eso que, bendito sea el nombre del Señor, se escribió el libro de Juan. El Evangelio de Juan se escribe porque un hombre llamado Cerinto, había disminuido la deidad de Cristo. Entonces el Señor, movido a misericordia, tocó a nuestro hermano Juan. Y nuestro hermano Juan nos habla de la deidad de Cristo.
Por eso usted tiene que entender que si una persona que usted escucha predicar o aquel que le enseña acerca del Evangelio y no habla del plan redentor de Cristo, entonces algo está mal y está muy mal. La santificación. El Evangelio nos enseña que la santidad es imprescindible para la salvación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. En la vida del creyente, la santificación debe ser una realidad diaria. Usted no puede vivir si no se está santificando. Usted tiene que tener la acción de santificarse. La santidad es un estado. Usted tiene mucho o poco santidad, pero tiene algo de santidad. Por eso es que está buscando el rostro del Señor. Por eso usted todos los días, de lunes a domingo, sintoniza este programa, porque sabe que algo tiene que hacer por usted. Por último, está escuchando para aprender algo, o porque alguna alabanza le gustó, o la alabanza diferente, pero algo está haciendo usted. La santificación es como una escalera. Aleluya. La santidad es la escalera. La santificación es un peldaño de la escalera. Usted tiene que subir, disculpe la alegoría, pero es algo práctico. La escalera es la santidad, pero cada peldaño es la santificación. Usted va escalando cada día un peldaño en la santificación. Usted se va santificando todos los días. ¿Para qué estamos con cosas? Usted sabe cómo se siente delante de Dios. La iglesia sabe cómo camina delante de Dios. Usted sabe en su corazón si oró o no hoy día a Dios. Usted sabe si a lo mejor el Señor le despertó en la madrugada. Usted dijo, es que me dolía el estómago, fue al baño y la verdad que se miró al espejo y se volvió a acostar. Pero no sé qué me pasó y el Señor lo está llamando a orar. Pero usted dice, la verdad que no, mejor mañana, más rato o después. Usted tiene que tener la capacidad de de representar en usted que usted ama al Señor. Es la única forma de refutar esto. Cuando usted se entregue a Cristo de todo corazón, y usted puede entender en su vida que usted depende de la santidad. Amigo, la iglesia depende de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No puede haber salvación sin estar en santidad. Aleluya. Gloria al que vive. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Los falsos maestros enseñaban que la depravación moral ayudaría a destruir el cuerpo sin que se perjudicara el alma. Pero lo que la palabra enseña es que tanto el alma como el cuerpo son santos y que ambos, aleluya, serán finalmente redimidos. 1 Corintios 15, versículo 20. Amigo, hay un día en que los falsos maestros llegarán a su fin. Su perdición no se duerme, aleluya. El juicio de los falsos maestros, bendito sea el Señor, tiene un designio y un propósito inevitable por causa de su naturaleza hipócrita. La demora aparente no es prueba de que el juicio fue olvidado. Hay una ley espiritual eterna de la cosecha según la siembra, que se aplica a todos los hombres. El que siembra, cosecha. El pecado no perdonado se acumula, hasta que, como en una copa, rebosa, trayendo un severo y final juicio divino. Romanos capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 18, versículos 5 y 6. Isaías 51, versículos 17 y 22. La misericordia divina en medio del juicio. Vemos aquí la misericordia de Dios en medio del juicio. Así como ocurrió con Noé y su familia y Lot, habrá liberación para los que permanezcan fieles al Señor. Si usted es fiel en poner por obra lo que usted ha aprendido en este horario, en este momento, identificando a los falsos maestros, aquellos que niegan a Cristo, aquellos que solamente quieren popularidad. Usted los conoce, hermano. Hay gente que hay que pagarles dineral para que vengan a cantar. Hay gente que hay que pagarle un dineral y no se quedan en casa, se quedan en tremendos hoteles lujosos y vienen a predicar la palabra. Y usted dice, no aprendí nada. Tenga misericordia el Señor de nosotros que conocemos la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Los falsos profetas están hoy infiltrados por todas partes, procurando apartar de la verdad a los creyentes incautos. Aunque se digan líderes espirituales, su verdadera preocupación está en las cosas materiales. Su único deseo es satisfacer los apetitos de la carne.
debemos saber identificarlo y refutar su nefasta enseñanza divorciada de la palabra de Dios. Por esto es necesario que estemos en perfecta comunión con el todopoderoso, poderoso Rey. De lo contrario, seremos confundidos y engañados con sus errores. Los falsos maestros, los falsos apóstoles. Y no es que cuando usted diga, mire, una vez yo escuché a una profeta que quería refutar la palabra, cuando el Señor nos movió a predicar de los falsos apóstoles. Y en la segunda predicación dijo, la persona que predicó anteriormente dijo que así como hay falsos apóstoles que hay que aleluya, denunciarlos, también hay buenos apóstoles. No, en este tiempo no hay apóstoles, hermano. Si el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dijo, a mí, al último, como un abortivo se me apareció a mí. Él ni siquiera consideraba llamarse un apóstol. Hermano, si el único digno de gloria es el Señor. El Señor nos llama como siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso estamos tratando de hacer. Porque usted y yo somos siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer, eso tenemos que hacer. Y hay gente que nos ha hecho, aleluya, la obra de misionero, la obra de evangelizar. Por eso hablamos muchas veces que los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos líderes no le enseñan a la gente a evangelizar. Esto es notado. Usted vea a 10 personas dentro de la iglesia, solamente a 10. De esas 10, 8 van a la iglesia. ¿Por qué van a la iglesia? De esas 8, 2 personas saben predicar. Y de esas 2, una sabe, aleluya, y sabe meterse en la presencia de Dios, reprender demonios, aleluya. Dios lo usa para salvar las almas. Y las otras 8 personas solamente son oidores. Y oidores olvidadizos. Por eso es trabajo de los líderes, es trabajo de los que predicamos, es trabajo de los que conocemos un poquito más de las Escrituras, con mucha humildad lo digo, desenmascarar a los falsos maestros, a los falsos líderes. El amor y la lealtad del creyente a Cristo y a la palabra de Dios deben llevarlo a rechazar y considerar al enemigo del Evangelio de Cristo a cualquier creyente, ministro o laico que no sea defensor de la doctrina de Cristo y de los apóstoles. A los que tergiversan la doctrina bíblica y a ella se oponen, no solo se debe, aleluya, no se les debe recibir en la comunión de la iglesia. Primero, Dios advierte al creyente que tenga cuidado para no aceptar las falsas enseñanzas. Hay que tener cuidado porque muchos engañadores han salido por el mundo. Mire, gloria al que vi, porque si Dios no perdonó, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aleluya. Benditos sea el nombre del Señor. Pero, ¿cuál es el corazón de estos falsos maestros? Gloria al que vive. Miren lo que dice el mismo capítulo 2, versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura, aleluya, del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Escudriñar las Escrituras, conocer las características de los falsos maestros. Por eso a veces es lindo escuchar la predicación. Es lindo escuchar cuando el Señor toca nuestras fibras, toca nuestro corazón, nuestro espíritu, y podemos decir: sí, amén, gloria a Dios, mi alma te alaba, esa palabra es para mí. Pero el Señor también quiere educarnos. Y la iglesia perece por falta de conocimiento. Y yo se lo digo con toda su letra: la iglesia evangélica a nivel mundial es la gente más ignorante de la palabra de Dios. Así que, amigos, si Dios nos da vida y salud, en los próximos días estaremos hablando de otros temas. A lo mejor no va a ser todos los días, una vez por semana, 2 veces por semana, según Dios nos dé. Pero es importante que la iglesia se eduque. ¿Cómo conocer, aleluya, a los falsos maestros? ¿Cómo saber refutar lo que hemos aprendido ahora? Y cómo nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Amigo, hermano, si usted y yo nos proponemos buscar santidad de Dios, el propio Espíritu Santo, aleluya, bendito sea tu nombre, nos indicará, nos hará, aleluya, encender esa ampolletita y nos va a decir: eso está malo. Porque el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, nos indicará, nos ayudará. ¿Se ha fijado que de repente usted escucha a un predicador y hay algo que dice mal y usted dice: esto no está bien? Esto no está bien. Veía una ilustración del juicio del gran trono blanco hace algunos días, y algunos de ustedes los compartieron, y ahí en el juicio del gran trono blanco aparece que estarán los justos y los injustos, y otros se llevarán, aleluya, el Señor se los llevará hacia la salvación, y el otro, aleluya, hacia el infierno. Y eso no lo dice la Biblia. El juicio del gran trono blanco solamente van a estar ahí los que van a ser condenados eternamente, y eso lo dice la palabra. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que a veces las ilustraciones son hermosas, pero de repente están metidas herejías en medio. Y esas herejías no están conformes a la palabra. Por eso es interesante. Es como cuando usted dice: no hago arbolito para Navidad porque eso es pagano. Ok, pero hago un pesebre donde están los Reyes Magos, y está ahí en el pesebre, y la Biblia nunca dice que los Reyes Magos llegaron cuando el Señor nació. Pero ¿cómo? Sí, siempre nos han enseñado que los Reyes Magos estaban ahí en el pesebre. Sí, nos han enseñado eso. Pero la Biblia dice que ellos llegaron cuando el niño ya tenía 2 años. O sea, son pequeñas herejías que usted dice: espero que no me ayudan mucho a la salvación. Sí, pero aleluya, el enemigo así se mete en la iglesia. Falsos pastores dicen: a mí me sucedió, hermano, se lo estoy diciendo con autoridad. Pastores me dijeron: usted va a presentar, cuando nació mi hijo mayor, me dijeron: usted va a presentar a su hijo como el Señor fue presentado los 8 días, según la palabra. Y yo con mucho respeto le dije: mis pastores, discúlpeme, ¿dónde sale eso? Pero mi hermano, si la Biblia sale, ¿en qué parte? Y la gente se molestó. Y yo tuve que abrir la Biblia y dije: mi pastor, aquí sale que no fue presentado el Señor a los 8 días. Él fue circuncidado a los 8 días, que es muy diferente. Entonces, cuando estas cosas pequeñas a nosotros nos alertan de la mala enseñanza. ¿Y para qué estamos con cosas? Lo que menos leemos es la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Espero que usted medite en estas palabras. Recuerde que estos programas quedan grabados donde usted los escucha. Y nuestro pastor Julio René Benítez, a través de la www Radio Poder y Gloria de Cristo, los retransmite. Aprendamos quiénes son los falsos maestros. Identifiquémoslos
y refutémoslo. Y si usted está en un lugar donde, y se lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, y si usted está en un lugar donde aquel que le enseña le habla lo que él cree y lo que piensa y no usa la palabra de verdad, no le habla de santidad, diga al Espíritu Santo, ayúdame a salir de aquí. O ayúdame, Señor, para hablar con autoridad. Porque la primera opción no es salir corriendo. La primera opción es, aleluya, orar, reprender. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y nosotros tenemos que sentir amor por aquellos que están mal. ¿Sabe por qué? Porque ellos, si no aceptan a Cristo, si no viven en santidad, son los primeros que van a inaugurar el infierno, el lago de fuego, junto al falso profeta, junto, aleluya, a nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. Hermanos en el Señor, aleluya. Esta ha sido la meditación de la palabra del Señor. Señor Dios de Israel, Amado Dios, te doy gracias, Padre. en el cielo no hay Dios Te damos gracias, Señor, por su amor tú, y por su misericordia. en la tierra no hay Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos contentamos porque hay presencia de Dios en nuestras vidas? Señor Dios Pero usted le dijo a Elías, Israel, aleluya, que Jehová paseaba en el viento fuerte, aleluya, en el viento suave. A veces usted está en la sencillez de la enseñanza. como tú, Y hay libertad cuando conocemos las Escrituras. en la tierra no hay Dios. Porque a veces nosotros no conocemos quién escribió. ¿Por qué escribió? Usted movió a Isaías a escribir en el tiempo cuando había otro que podía haber predicado mejor. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? ¿Quién escribió, aleluya, el evangelio de Marcos? ¿Por qué Demas, aleluya, dejó al apóstol Pablo? Solamente vienen palabras de poco conocimiento a nuestro corazón. Por eso enséñanos, Señor, cada día a través de tu palabra. Hermano, dale gracias al Señor, porque solo Cristo liberta. Solo su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amado Rey, te damos la gloria. Señor Dios de Israel, a ti la gloria, Señor. En el cielo no hay Dios como tú.